Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. En los días de esplendor del imperio, dos generales romanos se alzaron como titanes en el campo de batalla. Marco Valerio, estratega de mente aguda y férrea disciplina, defendía la gloria de Roma con la convicción de que la memoria se forjaba en la lealtad y el sacrificio. Frente a él, Aelio Cornelio, audaz y ambicioso, creía que la eternidad pertenecía a quienes conquistaban más allá de las fronteras, sin importar el precio. Las legiones se dividieron, no por falta de fe en Roma, sino por la atracción de dos visiones opuestas. Marco Valerio buscaba consolidar territorios, fortalecer alianzas y asegurar que cada victoria fuese recordada como un acto de unidad. Aelio Cornelio, en cambio, ansiaba expandir los límites del imperio, levantar monumentos en tierras extranjeras y grabar su nombre en los mármoles de la historia. La rivalidad se convirtió en un fuego que ardía más allá de las campañas militares. En los foros, los senadores discutían cuál de los dos representaba el verdadero espíritu de Roma. En los campamentos, los soldados murmuraban sobre cuál general los conduciría a la gloria eterna. Finalmente, el destino los enfrentó en una batalla que no era solo por tierras, sino por la memoria misma. Bajo un cielo teñido de rojo, las legiones chocaron como olas furiosas. Marco Valerio luchaba con la serenidad de quien defiende un legado, mientras Aelio Cornelio combatía con la furia de quien busca inmortalidad. Cuando el polvo se disipó, Roma había ganado, pero uno de los generales había caído. El vencedor no reclamó la gloria para sí, sino que ordenó que el nombre de su rival fuese inscrito junto al suyo en los registros, porque comprendió que la memoria eterna no se construye en la derrota del otro, sino en el reconocimiento de que ambos habían sido pilares de un mismo destino. Así, la historia recordó no solo la rivalidad, sino la grandeza compartida de dos hombres que disputaron territorios y almas y que terminaron unidos en los anales de la eternidad. El eco de aquella batalla no se apagó con el paso de los días. Roma, victoriosa, se encontró dividida entre la memoria de dos hombres que habían marcado su destino. Marco Valerio, el sobreviviente, fue recibido con honores, pero en su mirada no había júbilo, sino el peso de la responsabilidad. Ordenó que los nombres de ambos generales fueran inscritos en los registros oficiales y que las legiones levantaran un monumento en el lugar donde se habían enfrentado, no como símbolo de triunfo, sino como advertencia. La gloria no pertenece a uno solo, sino a la memoria compartida de quienes entregan su vida por Roma. Los senadores, sorprendidos por su gesto, comprendieron que la rivalidad había trascendido la ambición personal. La ciudad entera comenzó a hablar de los dos como si fueran parte de una misma leyenda. Uno que buscó la inmortalidad en la expansión y otro que la halló en la fidelidad al legado. Con el tiempo, los jóvenes soldados que marchaban hacia nuevas campañas repetían sus nombres como ejemplo.
no importaba quién había vencido, sino que ambos habían luchado por un mismo destino. Así la rivalidad se transformó en mito, y el mito en enseñanza. Roma no recordaba solo la sangre derramada, sino la grandeza de dos hombres que disputaron territorios y almas, y que terminaron unidos en los anales de la eternidad. La memoria, como las piedras del foro, permaneció firme. No hay victoria sin recuerdo, ni recuerdo sin sacrificio. Las legiones se encontraban desplegadas en un valle polvoriento. El sol golpeaba con dureza los estandartes rojos y dorados. Marco Valerio observaba con calma, midiendo cada movimiento de su rival. Aelio Cornelio, al otro extremo, levantaba su espada con gesto desafiante, convencido de que la gloria se alcanzaba con audacia y expansión. Los soldados, tensos, aguardaban la orden. El silencio era casi insoportable, roto solo por el choque lejano de escudos y el murmullo del viento. Marco Valerio habló con voz firme. Roma no necesita más tierras, necesita estabilidad. La memoria se construye en la disciplina. Aelio Cornelio respondió con un grito que resonó entre las filas. La eternidad no se gana con cautela, se conquista con sangre y victoria. Las trompetas sonaron y las dos fuerzas avanzaron. El choque fue brutal. Escudos contra escudos, lanzas que se quebraban, gritos que se mezclaban con el estruendo del metal. Marco Valerio dirigía con precisión, ordenando movimientos calculados, mientras Aelio Cornelio arremetía con furia, buscando quebrar la línea enemiga con ímpetu. El campo se convirtió en un torbellino de polvo y acero. Cada golpe era más que un ataque. Era una declaración de principios, una lucha por decidir qué visión de Roma prevalecería. Los soldados comprendían que no peleaban solo por territorios, sino por la memoria que quedaría inscrita en los anales de la historia. El conflicto entre los dos generales ardía en cada rincón del valle, y la batalla se transformaba en un espejo de su rivalidad. Disciplina contra ambición, cálculo contra ímpetu, legado contra inmortalidad. El valle ardía con el fragor del combate. Marco Valerio mantenía la línea con precisión. Cada orden suya era un golpe calculado que reforzaba la disciplina de sus hombres. Aelio Cornelio, en cambio, avanzaba con ímpetu, lanzando a sus tropas como una ola furiosa que buscaba quebrar la resistencia enemiga. Los estandartes se agitaban en medio del polvo y el choque de espadas resonaba como un trueno interminable. Marco Valerio, con mirada fría, señalaba movimientos estratégicos, flancos que se cerraban, formaciones que se ajustaban con exactitud. Aelio Cornelio rugía órdenes, incitando a sus soldados a romper la defensa con pura fuerza. El enfrentamiento entre ambos generales se reflejaba en cada rincón del campo. Disciplina contra ambición, cálculo contra furia. Los soldados comprendían que no luchaban solo por tierras, sino por la visión de Roma que prevalecería. Finalmente, las dos figuras se encontraron cara a cara en el centro del caos. Marco Valerio, con la espada firme, habló con voz grave. Roma no necesita conquistadores, necesita guardianes. Aelio Cornelio respondió con un grito desafiante, alzando su arma. Roma recordará al que se atreva a ir más allá. El choque entre ellos fue brutal, un duelo que simbolizaba la esencia de su rivalidad. Cada golpe era más que acero contra acero. Era la disputa por la memoria eterna en los anales de la historia.
El duelo entre los dos generales se intensificaba en el centro del campo. Las espadas chocaban con un estruendo que hacía temblar a los soldados alrededor, como si Roma misma estuviera escuchando. Marco Valerio mantenía la guardia alta. Cada movimiento suyo era medido, preciso, buscando desgastar a su rival. Aelio Cornelio, en cambio, atacaba con furia, descargando golpes rápidos y violentos, decidido a quebrar la defensa con pura fuerza. Las legiones, detenidas por el espectáculo, miraban con asombro. El combate entre los dos hombres era más que un enfrentamiento personal, era la representación viva de dos visiones opuestas del imperio. Cada golpe de Marco Valerio parecía decir que Roma debía sostenerse en la disciplina y la estabilidad. Cada embate de Aelio Cornelio gritaba que la gloria eterna solo se alcanzaba con conquista y expansión. El polvo del valle se levantaba como un velo y las trompetas callaban. El silencio de miles de soldados se rompía únicamente con el choque de acero. El sudor corría por los rostros de ambos, pero ninguno cedía. Marco Valerio lanzó una estocada que rozó el hombro de su rival. Aelio Cornelio respondió con un giro brutal que casi derriba al guardián de la disciplina. La tensión era insoportable. Los hombres comprendían que el desenlace de aquel duelo decidiría no solo la batalla, sino el destino de Roma. La rivalidad había alcanzado su punto más alto. Dos voluntades enfrentadas, dos futuros posibles y un solo imperio que aguardaba el veredicto del acero. El acero seguía cantando en el centro del valle. Marco Valerio mantenía la guardia con precisión. Cada movimiento suyo era un cálculo frío, un golpe que buscaba desgastar y quebrar la furia de su adversario. Aelio Cornelio, con los ojos encendidos, descargaba ataques veloces. Cada estocada era un desafío directo, un grito de ambición que resonaba más fuerte que el estruendo de las legiones. Los soldados, detenidos en su avance, observaban con tensión. El duelo se había convertido en el verdadero corazón de la batalla. Dos voluntades enfrentadas, dos futuros posibles para Roma. El polvo se levantaba como un velo y el sol iluminaba las figuras de los generales como si los dioses mismos presenciaran el desenlace. Marco Valerio lanzó una estocada precisa, rozando el pecho de su rival. Aelio Cornelio retrocedió apenas un paso y con un giro brutal respondió con un golpe que hizo vibrar el escudo de su enemigo. El choque fue tan intenso que los hombres alrededor contuvieron la respiración. El silencio se rompió con un rugido. Las tropas de ambos bandos clamaban el nombre de su general, alentando con fervor. La tensión era insoportable y cada golpe parecía decidir no solo quién caería, sino qué visión de Roma prevalecería. El duelo se prolongaba y el valle entero ardía con la certeza de que el destino del imperio estaba siendo escrito en ese instante bajo el filo de dos espadas que no conocían rendición. El duelo alcanzaba un clímax feroz. Las espadas chocaban con tal fuerza que las chispas parecían incendiar el aire. Marco Valerio, con la mirada fija y el pulso controlado, mantenía su defensa como un muro impenetrable. Cada movimiento suyo era medido, cada estocada buscaba desgastar la furia de su adversario. Aelio Cornelio, en cambio, combatía como un relámpago. Sus golpes eran veloces, brutales, cargados de ambición. El sudor corría por su frente, pero su voz seguía rugiendo órdenes a sus hombres, incitándolos a no ceder. La batalla alrededor se había detenido. Las legiones observaban, conscientes de que el destino de Roma se decidía en ese instante.
El polvo del valle envolvía a los dos generales y el sol caía sobre ellos como un juicio divino. Marco Valerio lanzó una estocada precisa que rasgó la armadura de su rival. Aelio Cornelio retrocedió un instante, pero respondió con un golpe tan violento que hizo tambalear al guardián de la disciplina. Los soldados contenían la respiración. El silencio era absoluto, roto solo por el estruendo del acero. Cada golpe era más que un ataque. Era una declaración de principios, una lucha por la memoria eterna. El duelo no era ya por territorios, ni siquiera por la victoria inmediata. Era por la esencia misma de Roma. ¿Sería recordada como un imperio de disciplina y legado o como una fuerza que buscaba la inmortalidad en la conquista? El valle entero ardía con esa pregunta, mientras los dos generales, exhaustos pero indomables, seguían escribiendo con sus espadas el destino del imperio. El duelo se tornaba cada vez más brutal. Las espadas chocaban con tal violencia que el eco parecía retumbar en las colinas cercanas. Marco Valerio, con la mirada fija y el pulso firme, mantenía la defensa como un muro de hierro. Cada movimiento suyo era calculado, buscando abrir una grieta en la furia de su adversario. Aelio Cornelio, con el rostro encendido por la ambición, descargaba golpes rápidos y violentos. Cada estocada era un desafío directo, un grito de conquista. Sus hombres lo alentaban con clamores, convencidos de que la inmortalidad de Roma dependía de su ímpetu. El círculo de soldados alrededor contenía la respiración. El combate entre los dos generales había eclipsado la batalla misma. Era como si todo el imperio aguardara el desenlace de ese instante. Marco Valerio lanzó una estocada precisa que rasgó la armadura de su rival, dejando una marca en el metal. Aelio Cornelio retrocedió apenas un paso, pero respondió con un golpe tan feroz que hizo vibrar el escudo de su enemigo. El polvo se levantó, cubriendo sus figuras como un velo, y el sol iluminaba sus siluetas como si los dioses estuvieran presenciando el juicio. El choque no era solo físico, era la colisión de dos visiones de Roma: la disciplina contra la ambición, la estabilidad contra la expansión. Cada golpe era un argumento, cada defensa una respuesta, y el valle entero ardía con la certeza de que el destino del imperio estaba siendo escrito en ese duelo. El duelo alcanzaba su punto más extremo. El polvo del valle se arremolinaba alrededor de los dos generales, como si la tierra misma quisiera ocultar el desenlace. Marco Valerio, con la respiración controlada, mantenía la guardia firme. Cada golpe suyo era un cálculo frío, un intento de quebrar la furia de su adversario. Aelio Cornelio, con los ojos encendidos, descargaba ataques cada vez más violentos, decidido a demostrar que la gloria eterna se conquistaba con sangre. Las espadas chocaban una y otra vez. El estruendo era tan intenso que los soldados alrededor se paralizaban, incapaces de apartar la mirada. El combate había dejado de ser una batalla por territorios. Era la encarnación de dos visiones irreconciliables de Roma. Marco Valerio lanzó una estocada precisa que rasgó el brazo de su rival. La sangre manchó el metal y el silencio se quebró con un rugido de las tropas. Aelio Cornelio retrocedió apenas un instante, pero con un grito feroz arremetió de nuevo, golpeando con tal fuerza que el escudo de su enemigo se astilló. El valle entero vibraba con la tensión. Cada golpe era un argumento, cada defensa una respuesta. La rivalidad había alcanzado el límite,
Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, porque sabían que el vencedor no solo dominaría el campo, sino que sería recordado en los anales de la historia como el verdadero espíritu de Roma. El destino del imperio se escribía en ese instante, bajo el filo de dos espadas que no conocían rendición. El combate se había reducido a un círculo de polvo y acero donde solo dos figuras dominaban. Marco Valerio, con la respiración controlada, mantenía la guardia firme. Cada golpe suyo era un cálculo frío, un intento de quebrar la furia de su adversario. Aelio Cornelio, con los ojos encendidos, descargaba ataques cada vez más violentos, decidido a demostrar que la gloria eterna se conquistaba con sangre. Las espadas chocaban una y otra vez. El estruendo era tan intenso que los soldados alrededor se paralizaban, incapaces de apartar la mirada. El combate había dejado de ser una batalla por territorios. Era la encarnación de dos visiones irreconciliables de Roma. Marco Valerio lanzó una estocada precisa que rasgó el brazo de su rival. La sangre manchó el metal y el silencio se quebró con un rugido de las tropas. Aelio Cornelio retrocedió apenas un instante, pero con un grito feroz arremetió de nuevo, golpeando con tal fuerza que el escudo de su enemigo se astilló. El valle entero vibraba con la tensión. Cada golpe era un argumento, cada defensa una respuesta. La rivalidad había alcanzado el límite. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, porque sabían que el vencedor no solo dominaría el campo, sino que sería recordado en los anales de la historia como el verdadero espíritu de Roma. El destino del imperio se escribía en ese instante, bajo el filo de dos espadas que no conocían rendición. El círculo de combate se estrechaba, como si todo el valle se redujera a ese instante. Marco Valerio, con el escudo astillado y la espada firme, avanzaba con pasos calculados. Cada movimiento era un recordatorio de que la disciplina podía resistir cualquier embate. Aelio Cornelio, jadeante pero indomable, respondía con golpes feroces. Su ambición lo mantenía en pie, como si la derrota fuese imposible. Las legiones, inmóviles, contenían la respiración. El duelo había eclipsado la batalla. Ya no importaban los territorios ni las riquezas, solo la memoria que quedaría inscrita en los anales de Roma. Marco Valerio lanzó una estocada que rozó el rostro de su rival, dejando una marca en la mejilla. Aelio Cornelio, con un rugido, contraatacó con tal violencia que el aire se llenó de chispas al chocar las espadas. El polvo envolvía sus figuras y el sol caía sobre ellos como un juicio divino. Cada golpe era más que acero contra acero. Era la colisión de dos futuros posibles, la disciplina contra la ambición, la estabilidad contra la expansión. Ninguno cedía, porque ambos sabían que el vencedor no solo dominaría el campo, sino que sería recordado como el verdadero espíritu de Roma. El valle entero ardía con esa tensión, y los soldados comprendían que estaban presenciando un momento que decidiría la eternidad. El duelo se había convertido en un torbellino de acero y voluntad. Marco Valerio, con el escudo apenas sostenido por fragmentos de hierro, avanzaba con pasos firmes. Cada estocada era un cálculo frío que buscaba quebrar la furia de su adversario.
Aelio Cornelio, jadeante pero indomable, respondía con golpes violentos. Cada movimiento suyo era un desafío abierto, un grito de ambición que resonaba en el valle. Las legiones, inmóviles, observaban con tensión. El combate había eclipsado la batalla misma. Ya no importaban los territorios ni las riquezas, solo la memoria que quedaría inscrita en los anales de Roma. El polvo se levantaba como un velo, cubriendo sus figuras. Marco Valerio lanzó un golpe preciso que rasgó la armadura de su rival, dejando una marca profunda. Aelio Cornelio retrocedió apenas un instante, pero con un rugido feroz arremetió de nuevo, descargando un golpe que hizo vibrar la espada de su enemigo. El círculo de soldados contenía la respiración. Cada choque era más que acero contra acero. Era la colisión de dos futuros posibles: la disciplina contra la ambición, la estabilidad contra la expansión. Ninguno cedía, porque ambos sabían que el vencedor no solo dominaría el campo, sino que sería recordado como el verdadero espíritu de Roma. El valle entero ardía con esa tensión, y los dioses parecían inclinarse sobre el duelo, aguardando el instante en que uno de los dos caería y el destino del imperio sería sellado. El duelo se había convertido en un torbellino de acero y voluntad. El polvo cubría sus rostros y el sol ardía sobre ellos como un juicio implacable. Marco Valerio, con la espada firme y la mirada fría, avanzaba con precisión. Cada golpe era un cálculo que buscaba quebrar la furia de su adversario. Aelio Cornelio, jadeante pero indomable, respondía con ataques violentos. Cada estocada era un grito de ambición que resonaba en el valle. Las legiones, inmóviles, observaban con tensión. El combate había eclipsado la batalla misma. Ya no importaban los territorios ni las riquezas, solo la memoria que quedaría inscrita en los anales de Roma. Marco Valerio lanzó un golpe que rasgó la armadura de su rival, dejando una herida en el costado. Aelio Cornelio retrocedió apenas un instante, pero con un rugido feroz arremetió de nuevo, descargando un golpe que hizo vibrar la espada de su enemigo. El círculo de soldados contenía la respiración. Cada choque era más que acero contra acero. Era la colisión de dos futuros posibles: la disciplina contra la ambición, la estabilidad contra la expansión. Ninguno cedía, porque ambos sabían que el vencedor no solo dominaría el campo, sino que sería recordado como el verdadero espíritu de Roma. El valle entero ardía con esa tensión, y los dioses parecían inclinarse sobre el duelo, aguardando el instante en que uno de los dos caería y el destino del imperio sería sellado. El fragor del combate alcanzaba un punto insoportable. El aire estaba cargado de polvo y sudor, y cada choque de espadas resonaba como un trueno que estremecía a las legiones. Marco Valerio, con la mirada fija y el pulso firme, mantenía su defensa como un muro de hierro. Cada estocada era un cálculo frío que buscaba quebrar la furia de su adversario. Aelio Cornelio, con los ojos encendidos por la ambición, descargaba golpes cada vez más violentos, decidido a demostrar que la gloria eterna se conquistaba con sangre. Los soldados, inmóviles, observaban con tensión. El duelo había eclipsado la batalla misma. Ya no importaban los territorios ni las riquezas, solo la memoria que quedaría inscrita en los anales de Roma. Marco Valerio lanzó una estocada que rasgó el costado de su rival. La sangre manchó el metal y el silencio se quebró con un rugido de las tropas. Aelio Cornelio retrocedió apenas un instante, pero con un grito feroz arremetió de nuevo,
descargando un golpe que hizo vibrar la espada de su enemigo. El círculo de soldados contenía la respiración. Cada choque era, más que acero contra acero, era la colisión de dos futuros posibles: la disciplina contra la ambición, la estabilidad contra la expansión. Ninguno cedía, porque ambos sabían que el vencedor no solo dominaría el campo, sino que sería recordado como el verdadero espíritu de Roma. El valle entero ardía con esa tensión, y los dioses parecían inclinarse sobre el duelo, aguardando el instante en que uno de los dos caería y el destino del imperio sería sellado. El choque entre los dos generales se había convertido en un torbellino de furia y estrategia. Marco Valerio, con la mirada fija y la respiración controlada, avanzaba con precisión quirúrgica. Cada movimiento suyo era un cálculo. Cada estocada buscaba abrir una grieta en la defensa de su adversario. Aelio Cornelio, en cambio, combatía como un relámpago. Sus golpes eran veloces, brutales, cargados de ambición, como si quisiera incendiar el campo entero con su ímpetu. Las legiones observaban en silencio, conscientes de que aquel enfrentamiento era más que un duelo personal. El destino de Roma se estaba decidiendo en ese círculo de polvo y acero. Marco Valerio logró herir el costado de Cornelio. La sangre oscureció la tela de su armadura. El general ambicioso retrocedió apenas un instante, pero con un rugido volvió a lanzarse, descargando un golpe que hizo vibrar la espada de su enemigo. El impacto fue tan feroz que los soldados contuvieron la respiración, como si el mundo entero dependiera de ese instante. El combate ya no era por tierras ni riquezas, era la colisión de dos visiones irreconciliables: la disciplina contra la expansión, la estabilidad contra la conquista. Cada golpe era un argumento, cada defensa una respuesta, y en el centro del valle, bajo la mirada de miles de hombres y de los dioses invisibles, dos voluntades se negaban a ceder, escribiendo con sus espadas la memoria eterna del imperio. El círculo de combate se estrechaba hasta convertirse en un escenario casi sagrado. El polvo se arremolinaba, ocultando por momentos las figuras de los dos generales, pero sus espadas seguían brillando como relámpagos en medio de la tormenta. Marco Valerio, con la disciplina grabada en cada gesto, mantenía la guardia firme, buscando el instante exacto para quebrar la resistencia de su adversario. Aelio Cornelio, con la ambición ardiendo en sus ojos, respondía con ataques cada vez más desesperados, como si quisiera incendiar el destino mismo de Roma con su ímpetu. Las legiones contenían la respiración. Nadie se atrevía a moverse. El duelo había eclipsado la batalla y todo el imperio parecía depender de ese instante. Marco Valerio lanzó una estocada que alcanzó el muslo de Cornelio, obligándolo a retroceder con un gesto de dolor. Pero Cornelio, lejos de ceder, rugió con furia y descargó un golpe que hizo vibrar la espada de su enemigo, arrancando chispas que iluminaron el polvo suspendido en el aire. El silencio era absoluto, roto solo por el estruendo del acero. Cada golpe era más que un ataque. Era una declaración de principios, una visión de Roma puesta a prueba. La disciplina contra la ambición, la estabilidad contra la expansión. Los dioses parecían inclinarse sobre el valle, aguardando el desenlace. Uno de los dos debía caer y con él se decidiría no solo la batalla, sino el espíritu que guiaría al imperio hacia su destino. El fragor del duelo alcanzaba su límite. El polvo cubría el valle y las legiones contenían la respiración, conscientes de que el desenlace estaba cerca. Marco Valerio, con la disciplina intacta, logró abrir una herida en el costado de Aelio Cornelio. El general ambicioso retrocedió,
tambaleante mientras la sangre manchaba su armadura. Los soldados de Cornelio clamaron su nombre, intentando sostener el ánimo de su líder, pero la herida era seria y por primera vez su ímpetu se quebraba. Marco Valerio, con la espada firme, no avanzó de inmediato. Levantó el arma y detuvo a sus hombres, mostrando que la victoria podía ser alcanzada sin aniquilar al enemigo. El campo quedó en silencio. Cornelio, jadeante, se apoyó en su espada y lanzó una mirada desafiante, como prometiendo que no se rendiría del todo. Marco Valerio, sereno, declaró con voz grave: «Hoy Roma ha visto que la disciplina puede resistir la ambición». No era una victoria definitiva, pero sí un golpe que inclinaba el destino. Cornelio aún vivía, aún podía reunir fuerzas, pero el aura de invencibilidad que lo rodeaba había sido quebrada. El conflicto no estaba cerrado, pero el valle sabía que, en ese día, Marco Valerio había ganado la primera memoria de la eternidad. El valle entero contenía la respiración. La herida en el costado de Aelio Cornelio lo obligaba a apoyarse en su espada, pero sus ojos seguían ardiendo con ambición. Marco Valerio, firme y sereno, no avanzó para rematarlo. Levantó la espada y ordenó a sus hombres detenerse. El gesto fue claro, casi solemne, como si quisiera demostrar que la disciplina podía imponerse sin necesidad de destruir. Los soldados de Cornelio murmuraban, divididos entre la lealtad y el temor. Algunos retrocedieron, otros se mantuvieron firmes, esperando que su general se levantara con la misma furia de antes. Cornelio, jadeante, alzó la voz: «Esto no termina aquí. Roma no recordará al que se detiene, sino al que conquista». El eco de sus palabras recorrió las filas, pero la sangre que manchaba su armadura mostraba la fragilidad de su ambición. Marco Valerio respondió con calma: «Roma recordará al que sabe cuándo detener la espada». El enfrentamiento no había concluido del todo. Cornelio seguía en pie, debilitado pero desafiante, mientras Valerio se erguía como símbolo de orden y control. El campo quedó dividido. Unos veían en Cornelio la promesa de expansión, otros en Valerio la garantía de estabilidad. El desenlace parcial había llegado. La batalla se inclinaba hacia la disciplina, pero la ambición aún respiraba, esperando su oportunidad de volver a encender el fuego. El silencio del valle se quebró con un murmullo creciente. Los soldados, testigos de la herida de Cornelio, comprendían que el duelo había alcanzado un punto de inflexión. Marco Valerio, erguido y sereno, levantó su espada hacia el cielo como si reclamara la aprobación de los dioses. Sus hombres respondieron con un clamor poderoso, un rugido que resonó en las colinas y que anunciaba la disciplina como vencedora parcial. Cornelio, tambaleante, se sostuvo con orgullo. La sangre corría por su costado, pero sus ojos seguían ardiendo con desafío. Con voz ronca proclamó: «Roma no se detiene. Roma conquista». El eco de sus palabras fue suficiente para mantener a sus tropas firmes, aunque la duda se había sembrado. La ambición aún respiraba, pero ya no era invencible. Marco Valerio avanzó unos pasos, sin atacar, y declaró con firmeza: «Hoy Roma ha visto que la fuerza sin control es solo caos. La disciplina es lo que la hará eterna». El campo quedó dividido. Unos vitoreaban la estabilidad, otros se aferraban a la promesa de expansión. El desenlace parcial estaba claro.
Cornelio había sido herido, su aura quebrada, pero no derrotado. El conflicto seguiría, aunque Roma ya había sentido el peso de la balanza inclinarse hacia la disciplina. El valle, cargado de tensión, aguardaba el próximo movimiento, consciente de que el verdadero desenlace aún estaba por escribirse. El valle vibraba con la tensión acumulada. La herida de Cornelio lo obligaba a sostenerse con esfuerzo, pero su mirada seguía ardiendo con desafío. Marco Valerio, erguido y sereno, no buscaba la muerte de su adversario. Su victoria parcial ya estaba marcada en la sangre derramada y en el silencio de las legiones. Los soldados de ambos bandos permanecían expectantes. Algunos de los hombres de Cornelio empezaban a dudar, retrocediendo un paso, mientras otros gritaban su nombre con desesperación, intentando mantener viva la llama de la ambición. Valerio, con voz grave, proclamó: Roma no necesita conquistar para ser eterna. Roma necesita orden. Cornelio, jadeante, respondió con un grito ronco: Roma será recordada por su expansión, no por su cautela. El eco de esas palabras se mezcló con el murmullo de las tropas. El campo estaba dividido. La disciplina había ganado terreno, pero la ambición aún resistía. El desenlace definitivo no había llegado, pero el equilibrio se inclinaba. El sol descendía lentamente sobre el valle, bañando a los dos generales en una luz dorada. Era un presagio. El conflicto no estaba cerrado, pero Roma ya había sido marcada por este enfrentamiento. El imperio aguardaba, consciente de que el próximo choque decidiría no solo la batalla, sino el espíritu que guiaría su destino. El sol descendía lentamente sobre el valle, tiñendo de rojo las siluetas de los dos generales. La herida de Aelnio Cornelio lo obligaba a sostenerse con esfuerzo, pero su mirada seguía ardiendo con orgullo. Marco Valerio, erguido y sereno, mantenía la espada en alto, consciente de que había logrado inclinar la balanza sin necesidad de dar el golpe final. Las legiones murmuraban divididas. Los hombres de Cornelio, aunque aún leales, empezaban a sentir el peso de la duda. La invencibilidad de su líder había sido quebrada. Los soldados de Valerio, en cambio, levantaban sus voces en un clamor que resonaba como un himno de disciplina y orden. Cornelio, jadeante, alzó la voz con furia: Roma no se detendrá. Roma conquistará más allá de lo que los cobardes imaginan. Valerio respondió con calma, su voz firme como el hierro: Roma no necesita más tierras para ser eterna. Roma necesita justicia y equilibrio. El enfrentamiento no terminó con la caída de uno, sino con la revelación de dos caminos distintos. El campo quedó marcado por esa tensión, la ambición herida, pero aún viva, la disciplina victoriosa, aunque sin triunfo absoluto. El valle comprendió que el desenlace definitivo aún estaba por llegar, pero que ese día Roma había sido testigo de un giro. La expansión ya no parecía invencible y la estabilidad había ganado un lugar en la memoria de los hombres. El valle se encontraba suspendido en un silencio solemne. La herida de Cornelio seguía sangrando, debilitándolo, pero su mirada ardía con un fuego que no se apagaba.
Marco Valerio, erguido y firme, había demostrado que la disciplina podía doblegar la ambición, aunque no la había destruido. Las legiones empezaban a dividirse en sus corazones. Los hombres de Valerio lo vitoreaban como símbolo de orden y justicia, mientras los de Cornelio, aunque inquietos, se aferraban a la esperanza de que su general aún pudiera levantarse y reclamar la victoria definitiva. Cornelio, con voz ronca pero desafiante, proclamó: «Roma no se detendrá aquí. Roma conquistará más allá de este valle». Valerio respondió con calma, su voz resonando como hierro templado: «Roma será eterna no por la sangre que derrame, sino por la ley que respete». El enfrentamiento había llegado a un desenlace parcial. Cornelio estaba herido, su aura de invencibilidad quebrada, pero aún en pie. Valerio había ganado la primera memoria de la eternidad, imponiendo la disciplina sobre la ambición. El sol descendía sobre el campo, tiñendo de rojo las figuras de ambos generales. Era un presagio. La batalla definitiva aún aguardaba, y Roma debía decidir cuál de esas dos visiones guiaría su destino. El valle estaba impregnado de un silencio expectante. La herida de Cornelio seguía debilitándolo, pero su figura erguida aún imponía respeto. Marco Valerio, con la espada levantada y el rostro sereno, había demostrado que la disciplina podía doblegar la ambición, aunque no la había destruido. Las legiones se mantenían divididas. Unos vitoreaban la calma y el orden de Valerio. Otros se aferraban a la promesa de expansión que Cornelio representaba. El aire estaba cargado de tensión, como si Roma misma aguardara la decisión de los dioses. El valle se oscurecía bajo el último resplandor del sol. La tensión era insoportable. Cornelio, herido y tambaleante, se mantenía en pie con la espada como apoyo, mientras Marco Valerio lo observaba con calma, consciente de que había logrado quebrar la ilusión de invencibilidad de su rival. Las legiones murmuraban, divididas entre la disciplina y la ambición. Algunos soldados de Cornelio empezaban a retroceder, incapaces de ignorar la sangre que manchaba su armadura. Otros gritaban su nombre, aferrándose a la esperanza de que aún pudiera levantarse y reclamar la victoria. Valerio, con voz grave, proclamó: «Roma no necesita más conquistas para ser eterna. Roma necesita orden». Cornelio, jadeante, respondió con un grito ronco: «Roma será recordada por su expansión, no por su cautela». El enfrentamiento había llegado a un desenlace parcial. Cornelio estaba debilitado, pero aún desafiante. Valerio había ganado terreno, imponiendo la disciplina como símbolo de estabilidad. El campo quedó marcado por esa tensión, como si los dioses mismos aguardaran el desenlace definitivo. La noche caía sobre el valle, envolviendo a los dos generales en sombras. El conflicto no estaba cerrado, pero Roma ya había sido marcada por este choque. La ambición herida, la disciplina victoriosa y el destino del imperio suspendido en un equilibrio frágil que pronto tendría que romperse. La penumbra de la noche envolvía el valle, y el duelo había dejado una huella imborrable. Cornelio, herido y exhausto,
se mantenía en pie con la espada como bastón, su orgullo intacto, aunque su cuerpo traicionaba la ambición que lo sostenía. Marco Valerio, firme y sereno, había demostrado que la disciplina podía doblegar la furia, y sus hombres lo vitoreaban como símbolo de orden. Las legiones estaban divididas. Unos miraban a Cornelio con compasión y temor, otros a Valerio con respeto y confianza. El campo se había convertido en un espejo de Roma misma, reflejando dos futuros posibles. Cornelio, con voz quebrada pero desafiante, murmuró: «No me rendiré. Roma necesita conquistar para vivir». Valerio, con tono grave, respondió: «Roma necesita justicia para perdurar». El desenlace parcial estaba claro. La ambición había sido herida, la disciplina había ganado terreno, pero ninguno había caído. El destino del imperio seguía suspendido como una espada sobre la cabeza de todos. La noche avanzaba y los dioses parecían observar desde las estrellas, aguardando el momento en que uno de los dos generales daría el paso definitivo que sellaría el futuro de Roma. La noche había caído por completo sobre el valle, y las antorchas de las legiones iluminaban el círculo donde los dos generales permanecían frente a frente. El aire estaba cargado de tensión, como si los dioses mismos aguardaran el desenlace. Aelio Cornelio, herido y exhausto, se mantenía en pie con la espada como bastón. Su ambición seguía ardiendo, pero su cuerpo lo traicionaba. Marco Valerio, firme y sereno, había demostrado que la disciplina podía doblegar la furia, y sus hombres lo vitoreaban como símbolo de orden. Los soldados de Cornelio empezaban a dudar. Algunos retrocedían, otros gritaban su nombre con desesperación, intentando mantener viva la llama de la conquista. Valerio, con voz grave, proclamó: «Roma no necesita más sangre para ser eterna. Roma necesita equilibrio». Cornelio, jadeante, respondió con un hilo de voz: «Roma será recordada por su expansión, aunque me cueste la vida». El desenlace parcial se había sellado. Cornelio estaba debilitado, su aura de invencibilidad quebrada, pero aún desafiante. Valerio había ganado terreno, imponiendo la disciplina como símbolo de estabilidad. El valle quedó dividido, reflejando dos futuros posibles. La ambición resistía, aunque herida. La disciplina se erguía, aunque sin triunfo absoluto. Y en las estrellas, los dioses parecían inclinarse, aguardando el momento en que uno de los dos daría el paso definitivo que sellaría el destino de Roma. La noche avanzaba sobre el valle, y las antorchas iluminaban los rostros tensos de las legiones. El duelo había dejado una marca profunda. Cornelio, herido y tambaleante, seguía en pie, sostenido más por su orgullo que por sus fuerzas. Marco Valerio, firme y sereno, había demostrado que la disciplina podía quebrar la ambición, aunque no la había destruido. Los soldados murmuraban, divididos. Algunos de los hombres de Cornelio empezaban a retroceder, incapaces de ignorar la sangre que manchaba su armadura. Otros gritaban su nombre con desesperación, aferrándose a la esperanza de que aún pudiera reclamar la victoria. Los hombres de Valerio, en cambio, levantaban sus voces en un clamor que resonaba como un himno de orden y justicia. Cornelio, con voz ronca, proclamó: «Roma no se detendrá aquí. Roma conquistará más allá de este valle». Valerio respondió con calma,
su voz resonando como hierro templado. Roma será eterna no por la sangre que derrame, sino por la ley que respete. El desenlace parcial estaba claro. Cornelio había sido debilitado, su aura de invencibilidad quebrada, pero aún desafiante. Valerio había ganado terreno, imponiendo la disciplina como símbolo de estabilidad. La noche envolvía el campo y las estrellas parecían observar desde lo alto. El conflicto no estaba cerrado, pero Roma ya había sido marcada por este choque. La ambición herida, la disciplina victoriosa y el destino del imperio suspendido en un equilibrio frágil que pronto tendría que romperse. La noche se había vuelto espesa y las antorchas apenas lograban iluminar el círculo donde los dos generales se enfrentaban. Cornelio, debilitado por la herida, intentó un último ataque desesperado, lanzando su espada con un rugido que resonó en el valle. Marco Valerio, con la serenidad de quien confía en la disciplina, desvió el golpe y en un movimiento preciso hundió su hoja en el pecho de su adversario. El silencio fue absoluto. Cornelio cayó de rodillas, su mirada aún encendida por la ambición, pero sus fuerzas lo abandonaban. Con un último aliento murmuró: «Roma conquistará, aunque yo no la vea», y se desplomó sobre la tierra, mientras las legiones contenían la respiración. Marco Valerio permaneció inmóvil, con la espada aún en la mano, consciente de que había sellado no solo el destino de su enemigo, sino también el rumbo inmediato del imperio. Las tropas de Cornelio, al ver a su líder caer, se rindieron poco a poco, bajando las armas. El campo quedó dominado por la disciplina, y los hombres de Valerio levantaron un clamor que resonó como un himno de victoria. Pero la guerra no terminó allí. La muerte de Cornelio abrió un nuevo dilema. ¿Qué hacer con sus seguidores? Con las tierras que había prometido conquistar, con las alianzas que había tejido en secreto. Roma había ganado una batalla, pero se enfrentaba ahora a una encrucijada política. Valerio, consciente de que la sangre no bastaba para gobernar, convocó a sus oficiales. El conflicto militar se transformaba en un conflicto de ideas. ¿Debía Roma expandirse como había soñado Cornelio o consolidar su poder interno bajo la disciplina? El valle, aún impregnado del eco del duelo, se convertía en el escenario de un nuevo capítulo. La espada había decidido una vida, pero ahora serían las palabras, las alianzas y las intrigas las que decidirían el futuro de Roma. La noticia de la muerte de Cornelio se propagó como un incendio por todo el campamento. Los soldados que habían jurado lealtad a su ambición quedaron desorientados. Algunos se rindieron de inmediato. Otros fueron absorbidos por las filas de Valerio, buscando sobrevivir bajo la nueva disciplina. El valle, que horas antes había sido escenario de un duelo sangriento, ahora se transformaba en un espacio de reorganización y de intrigas. Marco Valerio, consciente de que la victoria militar era apenas el inicio, reunió a sus oficiales en consejo. La pregunta que ardía en cada mente era clara: ¿qué hacer con las alianzas que Cornelio había tejido en secreto? Había pactos con tribus fronterizas, promesas de tierras a senadores ambiciosos y acuerdos con mercaderes que esperaban expandir sus rutas bajo la sombra de la conquista. Valerio, con voz grave, declaró: Roma no puede ser gobernada por promesas vacías. Debemos decidir si consolidamos lo que tenemos o si seguimos el camino de la expansión que Cornelio soñaba. El consejo se dividió. Algunos oficiales pragmáticos pedían reforzar las fronteras y asegurar la paz interna.
Otros, seducidos por la idea de gloria, insistían en continuar las campañas que Cornelio había iniciado. La tensión política comenzaba a crecer y lo que había sido un conflicto de espadas se transformaba en un conflicto de palabras y estrategias. Mientras tanto, en las ciudades aliadas, la noticia de la muerte de Cornelio despertaba incertidumbre. Los senadores que habían apostado por su ambición se reunían en secreto, temiendo perder influencia. Los mercaderes calculaban nuevas rutas y las tribus fronterizas se preguntaban si Roma cumpliría las promesas hechas por el general caído. La guerra había terminado en el valle, pero una nueva batalla comenzaba en los pasillos del poder. Roma debía decidir qué espíritu la guiaría, la disciplina de Valerio o la sombra persistente de la ambición de Cornelio. La muerte de Cornelio no trajo la paz que muchos esperaban. Al contrario, abrió un vacío de poder que comenzó a devorar Roma desde dentro. Los senadores que habían apostado por su ambición se reunieron en secreto, temiendo perder influencia. Algunos conspiraban para desacreditar a Marco Valerio. Otros buscaban pactos con tribus fronterizas que aún recordaban las promesas de Cornelio. Valerio, consciente de que la victoria en el campo no bastaba, regresó a la ciudad con sus legiones. Fue recibido con honores, pero también con miradas recelosas. El pueblo lo aclamaba como héroe, mientras en los pasillos del Senado se tejían intrigas para limitar su poder. En las calles de Roma, los mercaderes discutían sobre las rutas que Cornelio había prometido abrir. Las familias patricias se preguntaban si Valerio mantendría la expansión o si cerraría las fronteras para consolidar el orden. La tensión política crecía y la sombra del general caído seguía presente, como un fantasma que susurraba en cada decisión. Valerio convocó al Senado y declaró con firmeza: Roma no puede vivir de sueños rotos. Debemos decidir si seremos un imperio de conquista o un imperio de justicia. Las palabras resonaron en la curia, dividiendo aún más a los senadores. Algunos lo apoyaban, viendo en él la estabilidad que podía salvar a Roma del caos. Otros lo acusaban de traicionar la gloria que Cornelio había prometido. Así, la guerra del Valle se transformó en una guerra de discursos, alianzas y traiciones. El acero había decidido una vida, pero ahora serían las palabras y las intrigas las que decidirían el futuro del imperio. Roma se agitaba como un mar en tempestad. La caída de Cornelio había dejado un vacío que no se llenaba con la disciplina de Valerio. En las calles, el pueblo lo aclamaba como héroe, pero en los pasillos del Senado, las intrigas crecían como serpientes en la sombra. Los senadores que habían apostado por la ambición del general caído conspiraban en silencio, buscando recuperar el poder perdido. Valerio, consciente de que la guerra no terminaba con la espada, convocó a sus oficiales y juró mantener la unidad del imperio. Sin embargo, pronto descubrió que la verdadera batalla se libraría en Roma misma. Discursos, alianzas y traiciones serían las nuevas armas. Los mercaderes exigían que se cumplieran las promesas de expansión que Cornelio había hecho. Las tribus fronterizas, inquietas, esperaban señales de que Roma seguiría avanzando. Y en las provincias, algunos gobernadores comenzaban a dudar de la estabilidad, preguntándose si la disciplina de Valerio sería suficiente para sostener el imperio. En medio de esta tensión, una noticia sacudió la ciudad.
Cornelio, antes de su caída, había enviado emisarios a reinos lejanos prometiendo alianzas y conquistas. Esos pactos secretos ahora amenazaban convertirse en nuevas guerras, pues los reinos reclamaban lo que se les había ofrecido. Así, la muerte de un hombre no había cerrado el conflicto, sino que había abierto una nueva etapa. Roma debía decidir si seguiría el camino de la disciplina o si se vería arrastrada por las sombras de la ambición que aún resonaban en los pactos de Cornelio. El duelo había terminado, pero la guerra política apenas comenzaba. Roma se encontraba en un estado de agitación constante. La muerte de Cornelio había cerrado un capítulo sangriento, pero había abierto otro aún más complejo, el de las intrigas políticas. Marco Valerio, victorioso en el campo, regresaba a la ciudad con la disciplina como estandarte, pero pronto descubrió que las espadas no eran las únicas armas que podían decidir el destino del imperio. En el Senado, las facciones se enfrentaban con discursos encendidos. Los partidarios de Cornelio, aunque huérfanos de líder, seguían defendiendo la expansión como única vía hacia la gloria. Los aliados de Valerio, en cambio, insistían que Roma debía consolidar sus fronteras, fortalecer sus leyes y evitar que la ambición desmedida la condujera al caos. Las provincias, mientras tanto, se agitaban. Gobernadores que habían recibido promesas de Cornelio exigían que se cumplieran los pactos. Tribu tras tribu reclamaba las alianzas que el general caído había firmado en secreto. Y en las calles de Roma, el pueblo se dividía. Unos clamaban por nuevas conquistas, otros pedían paz y estabilidad. Valerio comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Convocó a sus oficiales y declaró: «La disciplina nos dio la victoria en el valle. Ahora debemos demostrar que también puede gobernar Roma». Pero las sombras de Cornelio no se disipaban. Rumores de conspiraciones recorrían la ciudad. Senadores que planeaban levantar un nuevo caudillo, mercaderes que financiaban ejércitos ocultos, tribus que preparaban rebeliones. La guerra de espadas había terminado, pero la guerra de intrigas estaba en su apogeo. Roma, suspendida entre la disciplina y la ambición, aguardaba el próximo movimiento que decidiría si el imperio se consolidaba en la estabilidad o se lanzaba nuevamente a la vorágine de la conquista. Roma se encontraba en un torbellino de tensiones. La victoria de Marco Valerio en el valle había sido clara, pero la muerte de Cornelio no apagaba las brasas de la ambición que él había encendido. En los pasillos del Senado, las facciones se multiplicaban. Unos reclamaban la expansión prometida por el caído, otros defendían la disciplina que Valerio encarnaba. Las provincias, inquietas, empezaban a mostrar signos de rebelión. Gobernadores que habían recibido cartas de Cornelio exigían que Roma cumpliera sus pactos, mientras tribus fronterizas se preparaban para probar la fortaleza del imperio. El eco de la ambición seguía vivo, como si Cornelio, desde la tumba, aún dictara movimientos. Valerio, consciente de que la espada no bastaba, decidió actuar con astucia. Convocó a los senadores más influyentes y les ofreció un pacto: estabilidad a cambio de lealtad. Su discurso fue grave y solemne. Roma no puede ser rehén de promesas rotas. Si seguimos el camino de Cornelio, seremos devorados por la ambición. Si seguimos el camino de la disciplina, seremos eternos. Las palabras resonaron, pero no todos se dejaron convencer. En las sombras, una nueva conspiración comenzaba a gestarse. Jóvenes generales, inspirados por la gloria de Cornelio, planeaban levantar un nuevo caudillo que retomara la senda de la conquista.
Así, la guerra del Valle había terminado, pero Roma se encontraba al borde de otra batalla, más peligrosa aún, la lucha por el alma del imperio. La disciplina había vencido en el campo, pero la ambición seguía respirando en los corazones de quienes no aceptaban la calma como destino. Las antorchas ardían en la penumbra, proyectando sombras inquietas sobre los muros del Senado. El eco del duelo en el valle aún resonaba en la memoria de todos, pero ahora la batalla se libraba con palabras y alianzas. Marco Valerio, victorioso en la disciplina, se enfrentaba a un nuevo enemigo, la ambición que seguía viva en los corazones de los senadores que habían apoyado a Cornelio. En las provincias, los rumores crecían. Gobernadores exigían que se cumplieran las promesas de expansión. Tribus fronterizas reclamaban pactos sellados en secreto y mercaderes presionaban para abrir rutas comerciales que habían sido prometidas por el caído. La sombra de Cornelio parecía más fuerte muerta que viva, alimentando la incertidumbre. Valerio, consciente de que la espada no bastaba, se presentó en la curia con voz solemne. La disciplina nos dio la victoria en el campo, ahora debe guiarnos en el gobierno. Sus palabras dividieron aún más a los senadores. Algunos lo apoyaban, viendo en él la estabilidad que podía salvar al imperio del caos. Otros lo acusaban de traicionar la gloria que Cornelio había prometido. En las calles, el pueblo se agitaba. Unos clamaban por nuevas conquistas, otros pedían paz y justicia. La tensión crecía como un río desbordado. Jóvenes generales, inspirados por la memoria del caído, comenzaban a conspirar en secreto, soñando con levantar un nuevo caudillo que retomase la senda de la expansión. La guerra de espadas había terminado, pero la guerra de intrigas apenas comenzaba. El destino del imperio pendía de un hilo. La disciplina había vencido en el valle, pero la ambición seguía respirando en cada rincón de la ciudad. Las conspiraciones crecían como raíces ocultas bajo la tierra. En las tabernas de la ciudad, jóvenes oficiales evocaban el nombre de Cornelio como símbolo de gloria perdida. Y en las provincias, los gobernadores comenzaban a desafiar la autoridad central, alentados por las promesas incumplidas que el caído había dejado. Marco Valerio, consciente de que la disciplina debía imponerse más allá del campo de batalla, reforzó la guardia en las murallas y ordenó vigilar las reuniones clandestinas. Su victoria en el valle lo había convertido en héroe, pero también en blanco de intrigas. Cada paso que daba era observado por senadores que lo acusaban de querer convertirse en tirano. En el foro, los discursos se tornaban cada vez más violentos. Los partidarios de la expansión clamaban por nuevas campañas, mientras los defensores de la estabilidad pedían paz y justicia. El pueblo, dividido, se agitaba entre el deseo de gloria y el miedo al caos. En medio de esta tensión, llegó una noticia inquietante. En las fronteras del norte, tribus aliadas de Cornelio habían comenzado a movilizarse, reclamando las tierras que él les había prometido. Era el eco de la ambición, transformado en amenaza real. Valerio comprendió que la guerra no había terminado. El duelo había cerrado una vida, pero había abierto un conflicto más vasto, el de las alianzas rotas, las promesas incumplidas y la lucha por el alma del imperio. La disciplina había vencido en el valle, pero ahora debía demostrar que podía sostener la ciudad y sus provincias frente a la sombra persistente de la ambición. Las intrigas se multiplicaban en cada rincón de la ciudad. Los senadores que habían jurado lealtad a Cornelio, ahora huérfanos de su caudillo, buscaban desesperadamente un nuevo líder que encarnara la ambición de expansión. En las provincias,
los gobernadores se negaban a enviar tributos, alegando que las promesas de tierras y riquezas aún no habían sido cumplidas. El eco del caído se transformaba en una amenaza que corroía la estabilidad. Marco Valerio, consciente de que la disciplina debía imponerse más allá del campo de batalla, reforzó la guardia en las murallas y ordenó vigilar las reuniones clandestinas. Su victoria lo había convertido en símbolo de orden, pero también en blanco de conspiraciones. Cada paso que daba era observado por quienes lo acusaban de querer convertirse en tirano. En las calles, el pueblo se agitaba. Los partidarios de la expansión clamaban por nuevas campañas, mientras los defensores de la paz pedían justicia y estabilidad. El foro se convirtió en un campo de batalla de discursos, donde las palabras eran lanzadas como flechas. En medio de esta tensión, llegó un mensajero desde el norte. Tribus aliadas de Cornelio habían comenzado a movilizarse, reclamando las tierras que él les había prometido. Era el fantasma de la ambición, convertido en ejército. Valerio comprendió que la guerra no había terminado. El duelo había cerrado una vida, pero había abierto un conflicto más vasto. El de las alianzas rotas, las promesas incumplidas y la lucha por el alma del imperio. La disciplina había vencido en el valle, pero ahora debía demostrar que podía sostener la ciudad y sus fronteras frente a la sombra persistente de la ambición. Las conspiraciones comenzaron a tomar forma más allá de los muros del Senado. En las villas de los patricios se organizaban banquetes que en realidad eran reuniones secretas, donde se discutía la posibilidad de levantar un nuevo caudillo que retomara la senda de la expansión. Los nombres de jóvenes generales circulaban en voz baja, hombres que habían servido bajo Cornelio y que ahora soñaban con heredar su gloria. En las provincias, la situación se tornaba peligrosa. En Hispania, los tributos dejaron de llegar. En Oriente, las tribus aliadas de Cornelio exigían las tierras prometidas. Y en el norte, los rumores de movilización se convertían en realidades. Ejércitos pequeños comenzaban a reunirse, reclamando pactos incumplidos. Marco Valerio, consciente de que la disciplina debía imponerse en cada rincón del imperio, reforzó las legiones en las fronteras y envió emisarios para negociar con los gobernadores rebeldes. Su estrategia era clara: evitar que la ambición se transformara en guerra abierta. Sin embargo, cada paso que daba era observado por senadores que lo acusaban de querer concentrar demasiado poder. El pueblo, dividido, se agitaba en las calles. Algunos lo vitoreaban como salvador, otros lo señalaban como traidor de la gloria romana. El foro se convirtió en un campo de batalla de discursos donde las palabras eran lanzadas como flechas y las multitudes se inflamaban con cada declaración. En medio de este caos, una noticia estremeció la ciudad. Un joven general, discípulo de Cornelio, había reunido tropas en secreto y proclamaba que la ambición debía continuar. Su nombre comenzaba a resonar en los pasillos oscuros y en las plazas como un nuevo estandarte de conquista. La disciplina había vencido en el valle, pero ahora se enfrentaba a un enemigo más peligroso: la memoria de Cornelio convertida en bandera y la ambición renacida en otro hombre dispuesto a desafiar el orden. Las calles se llenaban de rumores cada vez más oscuros. El nombre del joven general, discípulo de Cornelio, comenzaba a circular con fuerza, como si la ambición del caído hubiera encontrado un nuevo cuerpo en el que renacer. Sus seguidores lo llamaban el heredero de la expansión, y en secreto reunían tropas, alimentando la esperanza de que Roma volviera a lanzarse a la conquista. En las provincias, la situación se agravaba. Hispania se negaba a enviar tributos, Oriente exigía las tierras prometidas,
y en el norte las tribus ya marchaban bajo estandartes que evocaban la memoria de Cornelio. La disciplina de Valerio se veía amenazada por un enemigo invisible, la nostalgia de la gloria. Marco Valerio, consciente de que el peligro crecía, reforzó las legiones en las fronteras y envió emisarios para negociar. Sin embargo, comprendía que la verdadera batalla estaba en la ciudad. El Senado se dividía cada vez más y los discursos se transformaban en gritos. Los partidarios de la expansión acusaban a Valerio de debilitar el espíritu romano. Los defensores de la paz lo veían como el único capaz de salvar al imperio del caos. En medio de esta tensión, un hecho inesperado sacudió la capital. El joven general apareció en público, rodeado de soldados, proclamando que retomaría el legado de Cornelio. Su voz resonó en las plazas como un desafío directo a la autoridad de Valerio. La disciplina había vencido en el valle, pero ahora debía enfrentarse a un nuevo adversario, más peligroso aún, la ambición renacida en otro hombre, dispuesto a desafiar el orden y arrastrar al imperio hacia una nueva guerra. Las plazas hervían de voces y rumores. El joven general que se proclamaba heredero de Cornelio comenzaba a ganar seguidores con rapidez, presentándose como la encarnación de la gloria perdida. Sus discursos inflamaban a los soldados descontentos y a los senadores que aún soñaban con la expansión. La ambición que había caído con Cornelio en el valle renacía ahora con un rostro nuevo. Marco Valerio, consciente del peligro, reforzó la guardia en la ciudad y ordenó vigilar las reuniones clandestinas. Sabía que la disciplina debía imponerse no solo en el campo de batalla, sino también en los pasillos del poder. Sin embargo, cada medida que tomaba era interpretada por sus enemigos como un intento de convertirse en dictador. En las provincias, la situación se agravaba. Hispania se negaba a enviar tributos, Oriente reclamaba las tierras prometidas y en el norte las tribus ya marchaban bajo estandartes que evocaban la memoria de Cornelio. El imperio se encontraba al borde de una fractura. El joven general, rodeado de soldados leales, apareció en público y proclamó: «La ambición no murió en el valle. Roma debe conquistar o perecerá». Sus palabras resonaron como un desafío directo a Valerio. La multitud se dividió. Unos vitoreaban la promesa de gloria, otros temían que el caos regresara. La disciplina había vencido una vez, pero ahora debía enfrentarse a un enemigo más peligroso: la memoria de Cornelio transformada en bandera y la ambición renacida en otro hombre dispuesto a arrastrar al imperio hacia una nueva guerra. Las tensiones alcanzaban un punto crítico. El joven general, heredero simbólico de Cornelio, había logrado reunir un número considerable de soldados y simpatizantes. Sus discursos inflamaban las plazas, prometiendo gloria y expansión, mientras las provincias agitadas comenzaban a enviar mensajes de apoyo. La ambición, que había caído en el valle junto a su maestro, ahora se levantaba con fuerza renovada. Marco Valerio, consciente de que la disciplina debía imponerse antes de que el caos se desatara, convocó a sus oficiales más leales, ordenó reforzar las fronteras y preparar las legiones para una posible guerra civil. Su estrategia era clara: sofocar la rebelión antes de que se extendiera como un incendio. En el Senado, los debates se tornaban cada vez más violentos. Los partidarios del joven general lo presentaban como la continuación natural del destino romano, mientras los defensores de Valerio lo acusaban de ser un traidor que buscaba arrastrar al imperio hacia la ruina. Las palabras se convertían en armas y las alianzas cambiaban de un día para otro. Las calles se llenaban de disturbios. Multitudes divididas gritaban nombres distintos. Unos clamaban por Valerio, otros por el nuevo caudillo. El aire estaba cargado de presagio, como si la ciudad entera esperara el estallido de una tormenta. En medio de este caos,
llegó una noticia que sacudió a todos. El joven general había marchado hacia el norte, reuniendo a las tribus que Cornelio había prometido tierras. Bajo un mismo estandarte, la ambición se transformaba en ejército. La disciplina y la ambición se preparaban para chocar nuevamente, no en un duelo de hombres, sino en una guerra que decidiría el futuro del imperio. Las legiones comenzaron a moverse como un río de acero. El joven general, proclamado heredero de Cornelio, había logrado reunir un ejército en el norte, alimentado por tribus que reclamaban las tierras prometidas y por soldados que aún soñaban con la gloria de la expansión. Sus estandartes ondeaban con símbolos que evocaban la memoria del caído, y cada marcha era acompañada por cantos que hablaban de conquista. Marco Valerio, al recibir la noticia, comprendió que la disciplina debía enfrentarse de nuevo a la ambición, esta vez en una escala mucho mayor. Convocó a sus oficiales y ordenó preparar las legiones para una campaña decisiva. Su estrategia era clara: detener al nuevo caudillo antes de que alcanzara las provincias centrales y encendiera una guerra civil abierta. En la ciudad, el Senado se dividía aún más. Los partidarios del joven general lo presentaban como la continuación natural del destino romano, mientras los defensores de Valerio lo acusaban de ser un traidor que buscaba arrastrar al imperio hacia la ruina. Las calles se llenaban de disturbios y el pueblo se agitaba entre el deseo de gloria y el miedo al caos. El choque parecía inevitable. La disciplina, que había vencido en el valle, debía ahora demostrar que podía sostener el imperio frente a un enemigo que no era solo un hombre, sino la encarnación de un sueño colectivo, la ambición de conquistar sin límites. Las trompetas resonaban en los campamentos, los estandartes se alzaban y el horizonte se tenía de presagio. Una nueva guerra estaba a punto de comenzar, y el destino del imperio pendía de un hilo entre la calma de Valerio y el fuego del heredero de Cornelio. Las legiones avanzaban hacia el norte, donde el joven general había levantado su estandarte de ambición. Los campamentos se multiplicaban en las colinas, y las tribus que habían jurado fidelidad a Cornelio se unían bajo su mando, convencidas de que el legado del caído aún podía cumplirse. El aire estaba cargado de presagio. Se avecinaba una guerra que no sería un duelo entre dos hombres, sino un choque de visiones sobre el destino del imperio. Marco Valerio, firme en su disciplina, organizó sus tropas con precisión. Cada escuadra recibía órdenes claras, cada oficial sabía su lugar. Su estrategia era contener el avance del nuevo caudillo antes de que alcanzara las provincias centrales. Pero sabía que no bastaba con la fuerza. Debía demostrar que la disciplina podía ser tan inspiradora como la ambición. En la ciudad, el Senado ardía en disputas. Los partidarios del joven general lo presentaban como la encarnación de la gloria romana, mientras los defensores de Valerio lo veían como el único capaz de salvar al imperio del caos. Las calles se llenaban de disturbios y el pueblo se dividía entre quienes clamaban por conquista y quienes pedían paz. El choque era inevitable. Las trompetas resonaban en los campamentos, los estandartes se alzaban en el horizonte y los mensajeros corrían llevando noticias de rebeliones y alianzas. La disciplina y la ambición se preparaban para enfrentarse de nuevo, esta vez en una guerra que decidiría no solo quién gobernaría, sino qué espíritu guiaría el imperio en los siglos venideros. Las legiones de Marco Valerio se desplegaron con precisión en las llanuras del norte. El joven general, proclamado heredero de Cornelio, había reunido un ejército numeroso, alimentado por tribus que reclamaban las tierras prometidas y por soldados que aún soñaban con la gloria de la expansión.
Sus estandartes ondeaban con símbolos que evocaban la memoria del caído, y cada marcha era acompañada por cantos de conquista. Valerio, fiel a la disciplina, organizó sus tropas con una calma férrea. No buscaba la rapidez de la ambición, sino la solidez de un orden que pudiera resistir cualquier embate. Sus oficiales recibieron instrucciones claras: contener al enemigo, desgastarlo, demostrar que la disciplina podía ser tan poderosa como el fuego de la ambición. En la ciudad, el Senado ardía en disputas. Los partidarios del joven caudillo lo presentaban como la continuación natural del destino romano, mientras los defensores de Valerio lo veían como el único capaz de salvar al imperio del caos. Las calles se llenaban de disturbios y el pueblo se agitaba entre quienes clamaban por conquista y quienes pedían paz. El choque se volvió inevitable. Dos ejércitos avanzaban hacia el mismo punto como ríos que se preparaban para colisionar. La disciplina y la ambición se encontraban de nuevo, no en un duelo de hombres, sino en una guerra que decidiría el espíritu del imperio. Las trompetas resonaron en los campamentos, los estandartes se alzaron en el horizonte, y el amanecer iluminó el campo donde se libraría la batalla que marcaría el futuro de Roma. Las trompetas anunciaron el amanecer de la gran batalla. En las llanuras del norte, dos ejércitos se desplegaban como espejos opuestos. De un lado, la disciplina férrea de Marco Valerio, ordenada en filas perfectas, cada legión preparada para resistir y contraatacar. Del otro, el joven general heredero de Cornelio, rodeado de tribus y soldados inflamados por la ambición, con estandartes que evocaban la gloria perdida y promesas de conquista. El aire estaba cargado de tensión. Los mensajeros corrían entre los campamentos, los sacerdotes encendían altares improvisados y los soldados murmuraban plegarias antes de lanzarse al destino. El Senado, lejos de ahí, aguardaba con ansiedad, consciente de que el resultado decidiría no solo quién gobernaría, sino qué espíritu guiaría al imperio, la calma de la disciplina o el fuego de la ambición. Valerio, montado en su caballo, levantó la espada y proclamó: «Hoy no luchamos contra hombres, sino contra la sombra de la ambición que amenaza devorar nuestra ciudad». El joven general respondió con voz ardiente: «Hoy reclamamos lo que Roma merece, gloria sin límites». Las trompetas resonaron, los estandartes se alzaron y el choque comenzó. El suelo tembló bajo el peso de miles de pasos. Las lanzas se cruzaron como relámpagos y el cielo se oscureció con el polvo levantado por la furia de la batalla. Era el penúltimo capítulo, la disciplina y la ambición enfrentadas en su forma más pura, en una guerra que decidiría el destino del imperio. El fragor de la batalla estremecía la tierra. Las legiones de Marco Valerio resistían con disciplina férrea, cada formación cerrada como un muro impenetrable. Frente a ellos, el ejército del joven general avanzaba con furia, impulsado por la ambición y el recuerdo de Cornelio. El choque era brutal. Lanzas quebradas, escudos abollados, gritos que se confundían con el estruendo de los tambores. En medio del caos, los dos líderes se encontraron cara a cara. Valerio, con la serenidad de quien confía en el orden, levantó su espada y declaró: «La ambición devora a los hombres, pero la disciplina los hace eternos». El joven general respondió con voz ardiente: «Sin conquista, Roma se marchita. Yo soy el fuego que la hará inmortal». El duelo fue breve y decisivo. La experiencia y la calma de Valerio se impusieron sobre la furia desmedida de su adversario. Con un golpe certero, el heredero de Cornelio cayó y con él se desplomó el sueño de una expansión sin límites. El campo quedó en silencio, las tribus se dispersaron, los soldados arrojaron sus armas
y la ambición se desvaneció como humo en el viento. Valerio, exhausto pero firme, alzó la espada hacia el cielo y proclamó: «Hoy Roma ha elegido su destino. No será devorada por la ambición, sino sostenida por la disciplina». El Senado, al recibir la noticia, comprendió que la guerra había terminado. La ciudad se llenó de calma y las provincias enviaron nuevamente sus tributos. La sombra de Cornelio se disipó y el imperio encontró en la disciplina la fuerza para perdurar. Así concluyó la lucha, no como una victoria de un hombre sobre otro, sino como la afirmación de un principio. La ambición había caído y la disciplina se convirtió en el nuevo estandarte de Roma. Fin. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias